Vamos a continuar. Hemos estado trabajando con lo que son las ecuaciones paramétricas. Vimos cómo tabular, cómo graficar, eliminar el parámetro. Y la última parte fue la de análisis de curva. Por ahí pues ya hicieron ejercicios. No sé si de esos haya habido alguna duda. Bueno, entonces vamos a ver trabajando con ecuaciones paramétricas para el cálculo de lo que es la longitud de arco. Ustedes vieron cómo calcular la longitud de arco mediante una función y igual a f de x, ¿no? Cuando tenían en las aplicaciones del cálculo integral. Bueno, aquí vamos a calcular también longitud de arco cuando tenemos estas ecuaciones paramétricas. Dice ahí, si tenemos una curva suave, recuerden, una curva suave es aquella que no tiene discontinuidades, que no tiene picos, ¿no? O sea, está así continuo en todos sus puntos. Tenemos una curva suave que está dada, dice ahí, por x igual a f de t y igual a g de t, es decir, mediante ecuaciones paramétricas, y se corta en el intervalo. Entonces, para calcular la longitud de arco, dice que es la integral de a a b, o sea, el extremo, el segmento que queremos saber su longitud, de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas de esas funciones. ¿Sí? Entonces, aquí no hay más que pues, aplicar la fórmula. Y aquí no hay mucho que deducir, ya la fórmula nos la están dando aquí. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, nos mandas mensajes.
que sí, tu micrófono. Entonces, ¿qué tendremos que hacer ahí para esa curva? Nos piden la longitud de arco para x igual a 2t menos t cuadrada, y igual a 2t a la 3 medios en el intervalo de 1 a 2. ¿Qué será lo primero que habrá que calcular? Las derivadas. Así es, las derivadas. La fórmula que tenemos ahí requiere los cuadrados de las derivadas, pues entonces vamos a empezar a calcular x en dt y de y en dt. Si x es 2t menos t cuadrada, su derivada en t sería 2 menos 2t. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de y, ¿cómo quedaría? Yo daría 3t sobre 8. 3t a la 1 medio. Así es. La medio. 3t a la 1 medio. Entonces, sustituimos. Nos quedaría, dice la fórmula, la integral de AB de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus derivadas. Entonces hace la integral de AB. En este caso los extremos son de 1 a 2. ¿Sí? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas derivadas. Respecto de t. ¿Sí? Sale. ¿Cómo integramos eso? Esa es la parte. Ya está ahí aplicada, ya nomás lo demás está el 8. ¿Cómo integramos eso de ahí? Se desarrolla primero el binomio y después también se eleva el cuadrado, el 3t a la 1 medio se eleva al cuadrado. Nos va a quedar un término con la t y también el que acabamos de elevar al cuadrado nos va a quedar un término con t, por lo tanto se van a poder sumar o restar. Y después creo que podemos utilizar la técnica de integración de trinomio al cuadrado perfecto. Bueno, entonces checándolo. ¿Suena bien? Sí. Lo primero entonces sería hacer esos binomios. La integral de 1 a 2. ¿Cómo se elevaba un binomio al cuadrado? El cuadrado del primero. El doble del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Y después, ¿cuánto es el cuadrado de 3t a la 1 medio? 3t. 9t, ¿no? El cuadrado de 3. 9t. Como dice su compañero, van a surgir términos semejantes. Entonces nos va a quedar la integral de 1 a 2 de 4t cuadrada. Tenemos 9t menos 8t, sería 1t. Y pues más 4, porque no hay otra constante. Diferencial de t. Vale. Y después, dice su compañero que factorizando trinomio cuadrado perfecto. Íbamos a utilizar la técnica de integración de esa del trinomio al cuadrado perfecto. Sale. Entonces, para que eso sea un trinomio cuadrado perfecto, tenemos que checar, así como está, están de acuerdo que eso no es un trinomio cuadrado perfecto. Eso no surge de elevar algún binomio al cuadrado. No. Habría que ajustarlo
Para ajustarlo, sumábamos una cantidad, la cantidad constante, cuando conocíamos el coeficiente del término lineal. En este caso, aquí está el término lineal, el término cuadrático. Nos debemos de auxiliar con el coeficiente de este de aquí. Pero hay un detalle. Acuérdense que para completar el trinomio necesitamos que la t cuadrada tenga coeficiente 1. Entonces, pues ahí lo que podemos hacer es factorizar para poder aplicar esa técnica. Entonces nos va a quedar la integral de 1 a 2 de, si factorizo un 4, va a quedar t cuadrada más un cuarto de t más 1. Ok. ¿Sí? Ahora sí, ese trinomio que está en el paréntesis es el que podemos completar. ¿Y cómo lo completaban? ¿Se acuerdan? Aquí puedo sacar el 4, ¿no? Como Hay un 2. hay una, no sé si sea fórmula, pero es algo que te dice que C es igual a B sobre 2 raíz de A al cuadrado. Y ese es el término que nos va a faltar. Ok. Lo que entonces esa formulita me dice que de este coeficiente, la mitad al cuadrado, ¿no? Es lo que necesitamos. ¿Cuánto es la mitad de un cuarto? Un octavo. Un octavo al cuadrado sería un 64avo. Estamos agregando esa cantidad para que no se altere. Perdón, para completar el trinomio y para que no se altere, si yo sumo un 64avo, resto un 64avo también, ¿sí? De tal forma que algebraicamente eso queda igual. Y tenemos el más 1 de la elección original. Entonces, se supone que ahora sí, esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto, como quería factorizado. T cuadrada más un octavo. Entonces, 2 veces la integral de 1 a 2. Bueno, no t cuadradas, raíz de t cuadrada, que solo sería el t. T más un octavo. T más un octavo al cuadrado me va a generar el trinomio. Y me queda Más constante menos 1. 63, 64 avos. Así es. Y eso lo veremos también expresar al cuadrado, ¿no, profe? Para poder utilizar alguna identidad. Ah, no, no es identidad. Alguna fórmula, pues, de las que ya están establecidas para integrar. Ok, así es. Tendremos que utilizar esto, alguna fórmula de integración. Ahí se alcanza a ver que tenemos el t más un octavo al cuadrado, sería un término que es variable, ¿no? La t. Y el 63, 64 avos es constante, entonces podremos usar el de suma de cuadrados. Entonces tenemos así. T más un octavo al cuadrado. Este sería raíz de 63 octavos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con? Sí, Si profe. checan ahí el formulario de integración, tiene una formulita directa para eso. Bueno, siempre y cuando pues tenga la diferencial, ¿no? Hay una formulita que tiene así, integral de b cuadrada más a cuadrada diferencial de b. ¿Qué les dice esa fórmula? Es una que tiene así, ¿no? B entre 2
esto mismo, b cuadrada más a cuadrada. Y ya tiene otro término, un a cuadrado entre 2. Debe ser un logaritmo, para la suma es logaritmo. El logaritmo de b más este radical. Chequenla, se supone que esa es la integral, ¿no? Más c. ¿Sí es eso o no? Sí, profe, sí es esa. Ah, bueno. Entonces ya nada más hay que aplicarla. Nuestra b sería todo esto, ¿no? El t más 1/8. Nuestra a sería s raíz de 63 sobre 8. Ya nada más vamos a sustituir aquí. Nos va a quedar s es igual a 2 veces. Ya no voy a poner signo de integral porque ya vamos a sustituir la b, que sería el t más 1/8. Dice b sobre 2. Raíz cuadrada de esto que estamos integrando, que es t más 1/8 al cuadrado, más raíz de 63 sobre 8 al cuadrado. Ahí está el b sobre 2, eso, más a cuadrada sobre 2. A cuadrada sería 63 64 sobre 2 del logaritmo natural de v. V es t más 1/8, más este radical, que es t más 1/8 al cuadrado, más raíz de 63 octavos al cuadrado. Entonces acá al principio no es corchete, este sería una llave. Profe, antes de donde dice logaritmo natural, no, nada, ya nada. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, no, es que estaba pensando en el que está elevado al cuadrado, pero la raíz, entonces supongo que ella lo elevó y por eso se eliminó la raíz. Ah, sí, de este a cuadrado. Sí, gracias, profe. Sale. Bueno, entonces esa expresión nos va a dar la longitud de arco. Aquí falta un detalle, dice que esto va evaluado de 1 a 2. A lo mejor antes de evaluar podemos simplificar. Está multiplicado por 2 y hay muchas fracciones entre 2. Pues vamos simplificando un poquito. La longitud nos va a quedar aquí se va a cancelar ese 2 con el 2 y nada más quedaría el t más 1/8 multiplicando todo eso. T más 1/8 al cuadrado más este de aquí. Este 2 que está acá afuera se nos va a cancelar con este 2 de aquí. Solo quedaría la fracción más 63 64avos del logaritmo natural de t más 1/8 más todo esto de aquí
que esté más 1/8 al cuadrado más 63/8 al cuadrado. Todo esto va evaluado de 1 a 2. ¿Cómo se evaluaba? Una integral. Límite superior menos el inferior. Así es, límite superior menos el límite. Pues ahora sí, saquen su cálculo. Hay que evaluar cuando t vale 1, hay que sustituir la t ahí en esa expresión, a ver qué les da. Yo creo que no va a alcanzar a caber toda la operación evaluado en 2 menos evaluado en 1, pero pueden calcular todo evaluado en 2 sin hacer truncamiento, ¿no? Porque si van truncando en cada operación, sí les va a generar mucha diferencia al final. Póngale más o menos a la operación todo evaluado en 2, después todo evaluado en 1 y ya sacan la diferencia. Unos 4 decimales. 3.8 mil. ¿Lo evaluaste todo junto o por separado? No, solamente metí la integral en la calculadora. Es científica y pues ya da el resultado cuando son límites definidos. Uh-huh. La integral, esta de aquí, o la original. La original o cualquiera de las dos se puede. Uh-huh. Ok. Ahorita pues sí la pueden utilizar así para comprobarlo. Nada más. Si es conveniente que tengan los procedimientos, acuérdense que sí cuentan. ¿Los demás les dio lo mismo o diferente? Yo lo estoy haciendo, profe, todavía. Ok. Me salió diferente, pero probablemente esté mal.
la evaluación o la integral te sale diferente. No, es que estoy evaluando, pero me salió diferente. Pero creo que puedo corregir eso. A ver, chécale. Sí me dio lo mismo, profesor. Ok. Sí, esa es la solución 3.82. Profe, Sí, yo tengo unas preguntas de la tarea. Son como términos generales, no es como de procedimientos, sino como ya del resultado. ajá, a ver. Cuando una derivada y una derivada para la concavidad ya da el resultado como una constante, se toma como la pendiente, aunque no la evaluemos en un punto. Y Para también la concavidad, igual para pendiente con cavidad, cuando ya da una constante, se toma ese valor como valor de pendiente con cavidad. bueno, si te da una pendiente constante, significa que no depende del valor de t. O sea, pues que está siempre el mismo valor. Sería una línea recta, ¿no? Quien Ajá. cumple eso. Si depende de t, pues quiere decir que sí estaría cambiando, dependiendo de la posición de la curva. En el caso, eso es en la pendiente, pues sería algo similar con la concavidad. Si te da una concavidad constante, pues quiere decir que siempre sería o cóncavo hacia arriba o hacia abajo, según fuera positivo o negativo, y que no dependería del valor de t. No sé si, sí. ¿Y si ese término es cero, profe? Ajá, si la concavidad es En- cero. Acuérdense que cuando la segunda derivada ustedes la igualaban a cero, era para ver dónde existían puntos de inflexión, o sea, dónde cambiaba la concavidad, ¿no? De pasar de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o viceversa. Pero también acuérdense que eran los posibles puntos de inflexión, porque pueden tener alguna curva como una especie de parábola, ¿no? Una X cuarta, que esté así como una U, en donde hasta abajo, ¿no? En el vértice, la mitad izquierda viene cóncava hacia abajo, la mitad derecha cóncava hacia arriba y la mitad derecha también. O sea, finalmente no hay cambio de concavidad y no sería un punto de inflexión. Entonces, si es cero, no me está diciendo nada de la concavidad. Cuando es cero es que ahí podría haber un punto de inflexión, pero para que sí me diga cómo es la concavidad, necesita tener un signo, o sea, ser diferente de cero, ya sea positiva o negativa. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el resultado? Diríamos que no tendría concavidad. Si la segunda derivada les está dando igual a cero, Sí. o sea, como si les diera como en qué curva. Es que, por ejemplo, en los ejercicios que dejó, profe, hay uno, el inciso A del número 2 es el que da así. A ver, permítame tantito. Es una Dice, por ejemplo, ajá. Entonces, hago de cuenta que dice que X es igual a 2t y Y es igual a 3t menos 1. Pero nosotros cuando sacamos la derivada de Y respecto de X nos queda 3 medios. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar la pendiente, tenemos que volver a derivar eso sobre la derivada de X respecto de t. Pero nos queda 0 sobre 2, entonces por lo tanto ya es 0. Ah, ya. Ah, pues, o sea, más bien les está diciendo
pues sí, que no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, que sería ese caso, es una línea recta, ¿no? La pendiente dicen que les está dando, la pendiente sí les da constante, ¿no? Sí. Sí, igual da 0 también. Ujú, sí, les da un valor, entonces su derivada pues ya va a ser 0, 0 entre algo, entonces sí, quiere decir que no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, quiere decir que es una línea recta, y la pendiente constante lo confirma. Profe, Sí, ¿no? también tengo otra pregunta Ajá. de las pendientes, por ejemplo, en una circunferencia, las tangentes se cruzan solamente por el lado de afuera. Con eso me refiero, por ejemplo, si tengo un y una línea recta por ese semicírculo que solamente toca un punto, por ejemplo, si fueran verticales, esas no se consideran como rectas tangentes. O sea, haciendo tu función un semicírculo, digamos un semicírculo que es superior o inferior, un semicírculo derecho. Sí, por ejemplo, si fuera superior o inferior, pudiera las verticales y esas no se considerarían como tangentes. Extremo, o sea, donde inicia en los extremos izquierdo o derecho, no, o sea, ahí no sería tangente. ¿Cómo estaría ahí tu tangente? Ahí es un pico. Y acuérdense que los picos ahí no lo podemos trazar, pero salvo ese, digamos, dejando ese punto poquito después, sí podrás tener tangentes que van a estar siendo casi, puesto que es la semicircunferencia, así como un ejercicio que habíamos hecho totalmente, pero exactamente como de ahí te quedan las orillas, pues los extremos, en esos puntos extremos no tendrías tangentes. Entonces irías de la casi vertical, después va disminuyendo la pendiente positivamente hasta la parte superior que sería 0 y vuelve a crecer, pero ahora negativamente hasta casi la vertical nuevamente, pero exactamente sin el, porque en los extremos no podemos trazar tangentes. Y esa pregunta se la hago porque, por ejemplo, en el ejercicio 3, en el inciso C, donde calculábamos la recta tangente en el punto C, me daba una recta que era tangente, pero a un semicírculo y perdona, es Elipse, una en el elipse. ejercicio 3, Ajá. el de la elipse, ajá. Me daba una recta tangente, pero a una semielipse inferior. Y porque la estaba graficando en el programa que nos compartió. Ajá. Y no me daba la recta tangente correcta. No sé si pueda realizar ese inciso para ver mi error, porque lo hice como 3 veces y nada más no me daba la que es. Sí, es el de la elipse, ¿no? El punto C era el que estaba ni horizontal ni vertical. Ajá. Y se supone que es una pendiente positiva y a mí me da negativa. Bueno, a ver si pues vamos a checarlo rápidamente. Ahí habrá que checar entonces cómo quedó la expresión de la derivada, porque esa expresión, la expresión para la pendiente es la que está definiendo el valor de esa. La expresión de la derivada es la que te define la pendiente. Me quedó 2/3 cotangente de T. A ver, vamos a hacerlo acá en otra hojita. Entonces, decir el ejercicio determine la ecuación de la recta tangente. Ahí les daban
X era 2 menos 3 coseno de t, y era igual a 3 más 2 seno de t. Lo que no entendí por qué decían que una semielipse, porque sí está completa, se supone, ¿no? No sé si la pueden generar completa, denle valores de 0 a 2pi, y si se traza toda la elipse. Ajá. Pero, por ejemplo, para hacer la recta tangente que me está dando el ejercicio, tendría que ser una semielipse y no la elipse completa. Si fuera ese caso, por eso quiero saber dónde tengo el error. Bueno, entonces, para tener una recta necesitamos tener la pendiente y un punto por donde pasa. El punto se los da el ejercicio, ¿no? Las coordenadas del punto C. Y la pendiente, pues es de y en dx. ¿Cuánto dicen que les queda? Es la derivada de y, que sería 2 coseno de t, entre la derivada de x. La derivada de x de coseno es menos seno, entonces va a quedar 3 seno de t. ¿Sí? O sea, finalmente pues esta es... Dos tercios coseno entre seno, la que decían cotangente de t. Esa expresión me está dando todas las pendientes para cualquier punto de la elipse, se supone. Entonces lo que necesitamos es... Vas a apagar esto. No se cortó, ¿verdad? No. Dijo que ya se iba a morir en 30 segundos. Ok. Esa expresión de la pendiente está para cualquier valor de t. Nosotros tenemos una elipse algo así. Y el punto C está por acá. Entonces, así vendré quedando. ¿Están de acuerdo? Este es el punto C. Entonces necesitamos saber qué valor de t nos ubica aquí. ¿Sí? ¿Qué valor de t es el que nos permite posicionarnos en el punto C? Entonces podemos tomar la coordenada de C. A ver qué es era 4 más 3 raíz de 3 entre 2, 2. ¿Sí? Entonces podemos utilizar la ecuación de x o la de y. Creo que será más sencilla la de b. Es igual a y, que es 2, es igual a 3 más 2 seno de t. Y aquí hay que despejar el valor de t que nos ubique en ese punto, ¿no? Se va a quedar 2 menos 3 es menos 1, es igual a 2 seno de t. O bien seno de t es igual a menos 1 medio. Estamos buscando el ángulo t para el cual el seno vale menos 1 medio. Sería menos Es el 30. de 30 grados, ¿verdad? El de 30 grados. Y por ejemplo, metí ese valor de 30 a la ecuación de y y ya no me daba. Ya no me daba el valor de y. Es que esta ecuación tiene otra solución, no nada más el menos 30. Porque si no, observen, acuérdense, si lo vemos así gráficamente, así es el seno, ¿no? Esa es mi función senoidal. Entonces, dice, el seno del ángulo vale menos 1 medio. O sea que estamos como por aquí. ¿Sí? Porque acá es el menos 1, acá es el 1, aquí es el 0. Entonces, menos 1 medio es aquí, pero también es acá. Aquí son 30 grados negativos,
o sea, ese es menos 30, pero también sería aquí, después de 180, 30 grados, es decir, el ángulo podría ser 210, ¿no? 180 más 30 o 360 menos 30. Estos dos ángulos, si no, métanlo a la calculadora, el seno de 210 les va a dar menos un medio o el seno de 330 les da menos un medio. ¿Sí? Cualquiera de esos dos ángulos, aquí los vemos en la gráfica, su seno es menos un medio. Pero aún así a mí la cotangente de, por ejemplo, 330 me sigue dando la pendiente negativa. Con 330. A ver, con 210. Sí, con 330. La pendiente. La pendiente con 210 va a quedar seno de 210 es negativo. Seno de 210 es negativo. Ah, ese es positiva con 210. Entonces quiere decir que este es el bueno. Profe, yo ya me perdí. Adelante. Profe, ¿de dónde sacó el 210 y el 330? Ok. Estábamos de acuerdo que la pendiente era esta expresión de aquí, la pendiente para la tangente a esa elipse en ese punto C. El detalle que tenemos es que la expresión de la tangente de la pendiente está en términos de esta variable t. Y los valores de t, todos los valores de t son los que generan a esa elipse. Entonces, yo tengo que saber en qué valor de t voy a evaluar la pendiente. Quiero la pendiente aquí, en ese punto C. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ajá. Entonces, para yo obtener eso, yo tengo las ecuaciones de x y de y. Esas me las proporciona el ejercicio. Estas me están generando todos los xy de esa elipse. Y conozco el punto en específico. Este número, 2, es una coordenada x, y. Entonces quiere decir que en algún valor de t se evaluó la x y dio esto de aquí. Para ese mismo valor de t se evaluó la y dio 2. Queremos saber cuál es ese valor de t. Y entonces por eso planteé esa ecuación. La ecuación de... Estoy tomando... Podemos haber tomado este valor de x, ¿no? Y utilizar esta ecuación de x. Sin embargo, creo que se ve más simple el 2 comparado con ese número. Entonces, por eso tomé este valor de y, que es 2, y lo estoy sustituyendo en la ecuación de y. Entonces queda 2 es igual a 3 más seno de 2 más 2 seno de t. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahora sí, a partir de eso, queda esta que es una ecuación trigonométrica. Nada más tengan cuidado, acuérdense, las ecuaciones trigonométricas pues tienen varias soluciones, no es única. Entonces, de utilizar esta ecuación, 2 es igual a 3 más 2 seno de t, de ahí vamos despejando y llegamos a esta expresión, que el seno del ángulo que busco, de ese valor de t, debe ser igual a menos un medio. Si ustedes le ponen en la calculadora, les dice que es menos 30 grados, ¿sí? Pero acuérdense que el seno, la función seno, veanla aquí por eso les ponía esa grafiquita, la función senoidal de 0 a 180 grados es positiva, ¿sí? Toma valores entre 0 y 1, pero de 180 a 360 el seno toma valores negativos. Entonces, aquí alcanzamos a ver, buscamos un ángulo t para el cual el seno valga menos un medio. Es decir, la y es esta de aquí, menos un medio. ¿Para qué ángulo? Pues si lo meten en la calculadora directamente les dice que menos 30, ¿no? Ajá. Ese ángulo de menos 30 significa que es este valor de aquí. Por eso es menos 30, también son 30 grados a partir del 180 para acá. Entonces, finalmente tenemos dos ángulos, ¿sí? Estos dos de aquí, para el cual el seno vale menos un medio, que son esos menos 30 grados, que son los 330 o 210 grados. Y les decía, evalúen
Fíjense ahí en sus calculadoras, seno de 210 y seno de 330, y ambos les da menos un medio. Son las dos soluciones. Profe, Sí, para lo que comentaba mi compañero Brian, que le daba negativo en el 330, es cotangente de 330. O sea, pues, sí. sí, así es. Al evaluar 2/3 de la cotangente de 330, y entonces, como bien decía, esta pendiente, a simple vista, va cargada hacia la derecha, es decir, la pendiente debe ser positiva. Entonces, si al evaluar con 330 no se genera eso, pues quiere decir que ese no es el valor. Además, parece que entendí que al evaluar ese ángulo de 330 en la ecuación de x, tampoco les daba este valor de aquí, ¿o sí? No, profe, como da negativo, no. Ah, ok. Entonces significa que, pues sí, este 330 tenemos que descartarlo, ¿sí? Porque no es el valor de t que me está ubicado en el punto C. Vamos allá. Entonces hay que sacar ese. Relaciones es de donde nosotros vemos cuántas soluciones puede haber. Ahí les puse, de hecho, en esa serie de ejercicios que hicieron de tarea, el último ejercicio, ¿no? Tenían que calcular puntos de tangencia horizontal y vertical. Sucede algo similar, o sea, ustedes plantean una ecuación y dependiendo de los resultados de esa ecuación, pues es si hay o no hay puntos de tangencia. E incluso dependiendo, puede ser que haya uno, no haya ninguno, haya dos, tres o un montón. Entonces todo depende de esa ecuación. Aquí nada más tengan cuidado con estas ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Tenemos dos valores en este caso. Para, para dos ángulos diferentes, el seno toma ese valor. Entonces ya con t igual a 210, pues sí les debe de dar. Ya pruébenlo y les debe de dar este valor de x, se supone. Y ahora sí la pendiente, alguien por ahí me decía que verificar, ¿no? Sí, ahora sí les da una pendiente positiva. Sí, profe, ya está bien con ese. Sale. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Mañana hacemos algún otro ejemplillo por ahí de este tema o checamos una duda de estos ejercicios también. Si no hay más, pues le seguimos, ¿no? Pero chequenlos, lo importante es que vaya quedando claro. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Órale, pues si no hay más, aquí le dejamos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Sale, gracias. Dale, profe. Gracias, profe. Vale, que les vaya bien.